Y entonces, ¿qué ocurre? La mujer coloca la denuncia, puede ser que sea recibida o no recibida, pero si no se colocan las medidas de seguridad y protección, lo que va a ocurrir es que este señor va a cumplir la amenaza. Y con esto ya sabemos que ocurren estos femicidios. Entonces, tienen que entender la gran responsabilidad que tienen en proteger a esta población, que es nada más y nada menos que la mitad de la población. Y que, insisto nuevamente, el sistema de justicia debe colocar un freno ante esta realidad, porque de otra manera las mujeres no están en posibilidad de enfrentar directamente a estos agresores. Claramente son hombres muy violentos, capaces de llegar a situaciones como esta. La verdad es que lo que nos muestran las noticias de la crueldad, de cómo se han dado estos asesinatos, es impactante. Sí, estamos hablando de cosas que no se habían visto en la historia criminal del país. Estamos hablando de unas situaciones acompañadas de violencia sexual, de tortura, previas al asesinato, una cosa ciertamente horrenda. Macrimar, finalmente, porque es nuestra obligación y nuestro derecho exigirle al Estado cumplir su papel en una situación como esta, pero conocemos la situación en la que está Venezuela, conocemos el déficit de Estado que estamos sufriendo en algunas áreas de la vida y la necesidad de enfrentar, de balancear ese déficit de Estado con un superávit de ciudadanía. Como tú bien has dicho, existen preconceptos equivocados sobre este tema de la violencia contra la mujer, pensar que estos son problemas entre marido y mujer, que son problemas de la órbita familiar en la cual no debe meterse nadie, no debe inmiscuirse nadie. ¿Cuál debe ser la actitud ya no del Estado, sino del ciudadano? En concreto, por favor, dinos en concreto, ¿qué debe hacer una persona que conozca que en su propia familia o en el entorno cercano, en su comunidad, en su vecindario, hay una situación de esta naturaleza? Quien hace oídos sordos a los pedidos de auxilio no se transforma de alguna forma en cómplice de esta violencia. ¿De qué manera evitar eso? Bueno, me encanta que hagas esta pregunta, porque este es el momento en realidad de que nosotros como sociedad demos demostraciones claras de que rechazamos de manera contundente la violencia contra las mujeres. Si en nuestra familia, en nuestro edificio, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, sabemos que hay una situación de violencia, primero, reconocerla. Segundo, podemos organizarnos para proteger a esta mujer. Insisto, independientemente del lugar donde ella esté, mi recomendación es no actuar de manera única, es decir, solos y de manera individual, sino hacer un frente grupal, porque las redes sociales de apoyo directas a las víctimas pueden funcionar de manera muy efectiva para frenar la violencia contra ellas. Recordemos que esto es un asunto de poder. Esta persona agresora se impone sobre la mujer utilizando su poder sobre ella. En la medida en que se haga un equilibrio, una balanza de poder, en donde haya una protección de un colectivo, de un grupo, varias personas apoyando a esta mujer a hacer frente a este agresor, en esa medida podemos poner límites a esta violencia. También es importante que se informen las personas del entorno de los lugares a donde acudir. Quiero comentar por acá que a veces tenemos una línea de atención telefónica, la línea Psicoapoyo por Nosotras, que está al servicio de las mujeres, pero de cualquier persona que quiera información sobre qué hacer, a dónde acudir, dependiendo del lugar del país en donde se encuentre. El teléfono es el 0424-165-9742 y funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche, de martes a sábado. De manera que podemos informarnos, podemos ayudar, podemos darle información a las mujeres que están viviendo esta situación para que efectivamente se pueda poner el límite cuando está comenzando, que es cuando es mucho más efectiva la intervención. Macrimar, ¿nos podrías repetir, por favor, el número telefónico? Por supuesto, 0424-165-9742.
que agradecemos inmensamente, Magdimar, que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas ubicado el contexto exacto, preciso, en que se están produciendo estas monstruosas situaciones de agresión, de asesinato contra las mujeres venezolanas. Un gran abrazo y buenos días. Gracias, Chugo. Feliz día para ti. Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana por una Educación Sexual Alternativa, defensora de derechos humanos, poniendo los puntos sobre las IES. El Estado definitivamente tiene una responsabilidad inmensa, no solamente porque no cumple con su deber de proteger la vida de los ciudadanos, en este caso de las mujeres afectadas por violencia, sino porque además la acción de los agentes del Estado termina revictimizando a las mujeres y dejándolas inermes en manos de sus agresores. Esa es la situación, pero también nos recuerda Magdimar León el que nosotros como ciudadanos, como hermanos, como padres, como hijos, tenemos una responsabilidad y la podemos cumplir, podemos ejercer esa responsabilidad. Las redes sociales no solamente son para chismear, no, las redes sociales pueden ser también utilizadas para salvar vidas. Y este es un ejemplo concreto. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Conversando con Magdimar León, veíamos el tema de lo que se está debatiendo en la Asamblea Nacional y cómo hay una distancia sideral, abismal, entre eso que se discute y la necesidad de los ciudadanos. Entendamos lo siguiente, ese papel ese panorama de 34 proyectos de leyes planteados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, no es un paquete inocente. Hay sí algunas leyes destinadas sencillamente a la galería o a satisfacer las pulsiones de los sectores radicales del chavismo, pero hay otras leyes que son muy delicadas y que están dirigidas precisamente a incrementar el control sobre la población. Me permito citarles unos mensajes que fueron emitidos en la red social Twitter por Henderson Sequera. Henderson Sequera es un joven politólogo venezolano que es estudioso de esta materia, publicó algunos datos de un trabajo hecho por un importante pensador llamado Yuval Noah Harari, que a propósito del tema de la pandemia destacaba lo que él llamó 3 reglas básicas para protegernos de las dictaduras digitales. Primero, siempre que se recojan datos sobre las personas, especialmente sobre lo que ocurre dentro de sus propios cuerpos,
que esos datos deben utilizarse para ayudar a esas personas y no para manipularlas, perjudicarlas o controlarlas. Segundo, la vigilancia debe ir siempre en ambos sentidos. Si la vigilancia va solo de arriba a abajo, es el camino a la dictadura. Siempre que se aumenta la vigilancia de los individuos, se debe aumentar simultáneamente la vigilancia sobre el gobierno y sobre las grandes empresas. Tercero, nunca hay que permitir que se concentren demasiados datos en un solo lugar, ni durante la epidemia ni cuando ésta termine. Un monopolio de datos es una receta para la dictadura. Esto es tremendamente pertinente para nosotros, aunque no parezca, porque el régimen chavista, los gobiernos de Chávez y Maduro, se han hecho expertos en sacar información a los ciudadanos y al mismo tiempo no proporcionarle a los ciudadanos acceso a información que es información pública. Sobre ese tema, precisamente vamos a conversar de inmediato con Henderson Sequera y, por supuesto, sobre cualquier otro tema que él lo considere pertinente. Henderson, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Desde tu perspectiva de joven politólogo venezolano, imbuido básicamente de un planteamiento muy interesante de defensa de el individuo, del ciudadano ante los poderes del Estado, ¿cuál debería ser la actitud, la conducta de los demócratas venezolanos ante situaciones como esta que claramente son una amenaza? Te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por la invitación. Bueno, la conducta de nosotros los demócratas en Venezuela debería ser de muchísima alarma y de muchísima preocupación, debido a que el día de ayer el Parlamento venezolano, que se supone debería ser la casa del debate, de las leyes y de la deliberación en pro del interés nacional, prueba 34 leyes. Y al día de hoy los venezolanos desconocemos puntualmente el texto de estas leyes, de leyes tan importantes como, por ejemplo, la ley orgánica de los hidrocarburos. Entonces, esto no es más que una gran señal de alarma, una señal que los venezolanos demócratas debemos tener como una gran alerta, porque es la confirmación de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay separación de poderes, no hay democracia, pero lo que sí tenemos es una Asamblea Nacional servil y pusilánime que no se limita a la deliberación y el debate, sino que no es más que una extensión de los caprichos y de las opiniones y de las posiciones del Poder Ejecutivo, lo cual es muy, muy lamentable. Henderson, si bien esa definición calza a la perfección al señalar cuál es la conducta del Parlamento hoy dominado por el oficialismo, te pregunto yo ahora, ¿de qué manera crees tú que debería articularse el discurso de los demócratas, tanto del ciudadano democrático como de la dirección política? Porque a veces uno siente que mientras el régimen avanza a pasos agigantados en su proyecto de control y dominio, los sectores alternativos siguen dando discusiones como que si estuviéramos en el año 98, 2003, 2007. ¿Cuál crees tú que deberían ser los signos de la reflexión, de la elaboración, de la propuesta del campo democrático ante amenazas de esta naturaleza? Lo primero, Chugo, es que yo creo que en este momento la dirigencia política opositora se encuentra en el peor escenario político. Porque, a ver, no se encuentra en un escenario plagado por la euforia o por la aprobación que vivimos a principios de enero de 2019, pero tampoco es que se encuentre en un escenario donde todas las redes sociales y todo el país los trata con suma ira o suma odio. No, se encuentra en el peor de los mundos porque toda acción política que lleva a cabo cae en la indiferencia. Y para un político, lo peor no son las aprobaciones negativas o positivas, lo peor es la irrelevancia. Y eso es lo que está viviendo hoy la oposición venezolana. Entonces, el primer paso que tiene que dar para enfrentar este gran reto que tenemos al frente, que es un gobierno autoritario, con tintes totalitarios, y quiere hacerse del control total de la sociedad, es salir de ese atolladero, es salir de ese atasco, y esto pasa por una reconexión urgente con la población. Si hay un consenso, Chugo, en la política venezolana, si hay un consenso en el cual podemos estar de acuerdo en una gran cantidad de sectores, es que necesitamos la reorganización interna, necesitamos una narrativa interna que conecte con la gente, que conecte con los problemas del ciudadano, como paso indispensable, como condición sine qua non para volver a retomar el momentum político en Venezuela de cara a una transición democrática. Estamos conversando, repito, con Henderson Sequera. Yo quiero decir con mucha claridad que en una anterior entrevista que le hicimos al politólogo venezolano Pablo Quintero, y en esta Sequera, nos llenamos de
de satisfacción y orgullo al ver a venezolanos muy jóvenes pensando, elaborando con cabeza propia y poniendo sobre el tapete capas de discusión que hasta ahora han sido completamente desatendidas por el liderazgo convencional. A mí me parece que eso es una muestra de la vitalidad del campo democrático, de la vitalidad de la sociedad venezolana a pesar de la situación terrible que estamos viviendo. Henderson, tú nos hablas de la necesidad urgente de reorganizar el campo democrático, de reorganizar la oposición política para salir de la irrelevancia. Entiendo que no se trata solamente de un tema, digamos, organizativo, administrativo. Hay también un tema de narrativa, como tú bien dices, de ubicación en lo que es la realidad presente y futura. Para decirlo de manera sencilla, todas las opciones políticas en Venezuela han venido adoleciendo de una visión esencialmente estatista. La política en Venezuela se reducía a determinar quién tenía el control en la administración de la renta de los hidrocarburos. Y resulta que hoy por hoy en Venezuela la industria petrolera ha sido prácticamente destruida y aunque estuviera en condiciones espectaculares, la relevancia del negocio petrolero en el mundo tiende a disminuir. ¿Cuáles serían, a tu juicio, las nuevas matrices de pensamiento que deberían signar, que deberían regir esa recomposición no solamente administrativa, sino también programática de la oposición venezolana? Si una consecuencia positiva, si pudiésemos llamarlo así, ha traído el chavismo en Venezuela, es que el ciudadano se ha vuelto a encontrar con que su iniciativa, el emprendimiento, su propia creatividad, su propia fuerza de innovación, es lo que genera riqueza, o es uno de los factores más importantes alrededor del mundo generando riqueza. Países como Japón, que no tienen ningún tipo de recursos naturales, hoy son una potencia mundial. Yo creo que en Venezuela, al menos en los últimos años, eso sí, caótico, de manera desinstitucionalizada, de manera desorganizada, nos hemos encontrado un poco con esto. Entonces, yo plantearía que uno de los cambios necesarios, indispensables en el paradigma del pensamiento venezolano tiene que pasar por lo que tú bien mencionas. Hay que dejar atrás la visión del Estado rentista, hay que dejar atrás la visión del Estado paternalista, que todo lo puede, que todo lo da y que todo lo provee, y acercarnos a una visión que nazca desde el individuo, una visión en la cual los venezolanos, con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de innovación, aprendamos a generar riqueza, aprendamos a aportar valor en la sociedad. Que ahí va a haber un Estado que pueda ayudar a los más necesitados, que ahí va a haber un Estado que proveer políticas públicas orientadas a la generación de capacidades y a la superación de la pobreza de la sociedad. Buenísimo. Pero lo más importante, creo que el paradigma urgente que necesitamos empezar a superar es de ese Estado que todo lo puede y que todo lo da, y empezar a creer en los ciudadanos. Conversamos con Henderson Sequera, un joven venezolano. Él es director de Espolitics. Se pueden ubicar esta firma en @Espolitics, al final IKS, y es politólogo. Henderson, ya finalmente, ¿de qué manera? Te pregunto desde tu realidad, además, desde tu testimonio de vida, como decimos los cristianos. Nuestros jóvenes durante los últimos 5 años, ante la inexistencia de opciones de futuro en el país, han optado en forma masiva por la migración. Durante décadas Venezuela estuvo esperando llegar al momento en que tuviéramos eso que se llama el bono demográfico, es decir, el momento en que nuestra población no fuera ni niños ni ancianos, sino que estuvieran en plena edad productiva. Llegamos al bono demográfico y lo perdimos en la migración como consecuencia de las políticas erradas del chavismo. Ahora estamos en una nueva situación porque la pandemia y el mundo post-pandemia no favorecen precisamente la migración. Es decir, la válvula de escape de la migración o está cerrada o se está cerrando. ¿Qué planteamiento, qué propuesta, qué discurso y sobre todo qué oferta real sería necesario formular para que un joven venezolano de 23, 24, 26, 27 años, en lugar de dedicarse al resuelve personal, al exilio interno, se dedique precisamente a construir un país del primer mundo en esta latitud?
desde tu perspectiva, desde tu experiencia de vida. Bueno, yo creo que la razón fundamental, o dos propuestas claras, muy concretas, que pudiesen motivar a un joven venezolano a empezar a volver a creer en el país, son dos cosas muy concretas. Primero, la recuperación de la universidad, una universidad que produzca conocimiento, una universidad que forme a los jóvenes para el presente, pero también para el futuro. Y segundo, la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos, que permite a estos jóvenes graduarnos de la universidad, obtener un título, pero sobre todo tener la certeza de que al salir de la universidad va a haber un campo laboral sobre el cual podamos ejercer. Y lamentablemente, Chugo, ambas opciones pasan por un cambio de gobierno. Eso sí tenemos que tenerlo muy, muy claro. Ahora bien, los jóvenes en Venezuela seguimos creyendo en este país. Los jóvenes en Venezuela seguimos trabajando diariamente en nuestras pequeñas áreas de acción por este país. Porque este es un país que no pedimos vivir. Este es un país que nos legaron las generaciones pasadas. Este es un país con una gran cantidad de problemas que nosotros no pedimos, que digamos que heredamos por decreto. Pero eso sí, que no le quede la menor duda a toda la sociedad venezolana, que a los jóvenes venezolanos nos sigue quitando sueños, no el país que tenemos hoy, sino el país que podemos construir. Henderson, por favor, suministranos algunas claves, alguna dirección electrónica, algún nexo que pudiera utilizar algún oyente que estuviese interesado, y sobre todo algún joven oyente que estuviera interesado en contactarte dentro de estos trabajos de investigación de índole social y política que hace la organización a la que perteneces. Bien, puede contactarme tanto por mis redes sociales personales, ENDSequera en Twitter, o por las redes sociales de Politics, Expolitics con K, por todas las redes sociales. Ya lo estaremos atendiendo muy gustosamente. Muchísimas gracias, Henderson. Muy buenos días. Gracias por regalarnos este tiempo. A tu invitación, Chugo. Henderson Sequera, un joven venezolano. Henderson tendrá, no sé, 27 años, digo mucho quizás, 28 años quizás. Politólogo venezolano, él es director, repito, de Expolitics, y yo los invito a que lo sigan en sus redes sociales. Su nick en Twitter es ensequera, y repito, creo que es un @endsequera, es su nick en la red social Twitter, y allí hay contenidos de calidad, y sobre todo, mira, lo digo de corazón, tú notas en el campo del emprendimiento, en el campo de la juventud estudiosa, en el campo del empresariado, en el campo de los investigadores, tú notas un empuje y una apertura mental y una frescura de ideas y una búsqueda de futuro que no la ubicas, chico, no la ubicas en otros ámbitos. Por supuesto, no lo ubicas en el régimen. El régimen, desde el punto de vista conceptual, es una mezcla extraña, ¿no? Porque hablan de cosas antiguas, ¿no? Su narrativa es antigua. Su narrativa es un cuento de mediados del siglo pasado, ¿no? El Che Guevara, Fidel Castro, Rusia, no sé qué cosa. Ellos todavía no saben que el muro de Berlín se ha caído y que alguien inventó la minifalda. Ellos no saben eso porque eso ocurrió más o menos en 1968. Pero mientras manejan ese discurso trasnochado, por otro lado, manejan también, construyen y manejan instrumentos de dominio modernos y posmodernos. Señores, el carnet de la patria no es un pedacito de cartón, no es un pedacito de plástico, no, es una big data. Es un sistema de cruce de información de altísimo nivel, y para eso ellos tienen además asesoría de clase mundial. O sea, para todo lo que tiene que ver con el dominio y su permanencia en el poder, ellos utilizan la más novedosa, eficiente y a veces inmoral tecnología, mientras que intoxican a sus propias bases y al resto del país con un discurso cheguevarista y cosas por el estilo. Frente a una realidad como esa, la oposición venezolana desarrolla un discurso que todavía está impregnado básicamente por la nostalgia. Hay gente que todavía cree a estas alturas que el país de 1998 era un país perfecto, bonito, lindo, y que mágicamente caímos en la situación en la que estamos. Entonces,
La gente que piensa así, en vez de tener estrategia, lo que tiene es nostalgia. No, chicos, a este país para salir de esta situación hay que hacerle una oferta de futuro. Una oferta de futuro como la que están planteando estos jóvenes, como la que planteó aquí hace unos días el politólogo Pablo Quintero, como la que planteó aquí hace minutos el joven Henderson Sequera. Ojo, para que quede bastante claro, yo no tengo el placer, el honor de haberme tomado un café, ni con Quintero ni con Sequera. No los conozco personalmente. Conozco su trabajo, conozco lo que han escrito, conozco lo que han declarado, he hecho seguimiento a su discurso y por eso veo en sus planteamientos síntomas de una nueva reflexión. El tema no es amiguismo, ni que este es de mi grupo o de mi corriente ideológica. No, el tema es que hay que ubicarse en las nuevas realidades del país para poder, repito, hacer una oferta de futuro que sea útil, que sea creíble. No solamente que enamore, sino que sea pertinente. Ese es el punto. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, al mercado municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno con manos venezolanas, cuidando los detalles